Vamos a empezar con mi colega Natalia Magluf, que es directora del Museo de Arte de Lima, y luego vamos a ir en el orden de izquierda a derecha. Natalia. Gracias, Carlos. ¿Se escucha? Ahora sí. Uy, tienen muy buen audio aquí. Nada, gracias por la invitación. Yo estaba un poco tratando de pensar en cómo enfocar mis comentarios y resulta en realidad un poco difícil porque si tomamos el concepto del libro en su sentido más amplio, terminamos recorriendo prácticamente todos los campos de conocimiento, efectivamente desde la jurisprudencia hasta la literatura, pasando por épocas tan distintas. Y creo que quizás una de las reflexiones que surgen es, por lo menos para mí, las preguntas que por lo menos yo tengo, es en relación a lo que podríamos llamar el sistema de conocimiento que el libro estructura, porque efectivamente el libro es un vehículo de conocimientos, es además y también un artefacto, pero es sobre todo un sistema, y quizás podríamos evocar en este contexto la idea del capitalismo de imprenta que Benedict Anderson discutió tan interesantemente en relación al surgimiento de las ideas nacionalistas en el mundo. A mí me interesa eso. Yo creo que la charla de Tom Cummings, por ejemplo, fue muy interesante en ese sentido, porque lo que Tom mostró a través de todos estos ejemplos, que a veces podían incluso parecer algo inconexos, es que había un sistema y había una función del libro. Quizás es algo que se pueda precisar más. Y creo que esto es algo que todavía no hemos abordado adecuadamente. Me interesaría a mí además también entender cuáles son las especificidades locales de ese sistema, porque si miramos a la cultura del libro, el libro impreso es parte ya de una cultura globalizada, es una cultura internacional del libro, es una circulación que desde el primer momento es intensamente abierta, y es esos recorridos múltiples del libro y su inserción en tantos escenarios y tantas situaciones distintas, lo que le da su enorme importancia en la historia moderna. Entonces, mi pregunta, quizás como una forma de alentar el debate, una de las preguntas que lanzaría aquí a todos los colegas es: ¿cuál es ese diferencial que permitiría entender la especificidad local, si la hay, en relación a la cultura del libro? Yo creo que los trabajos de Pedro Gigovich nos han dado un material de base, y otros autores sobre la historia del libro, Leonard Folgarit y otros, nos han dado una base bastante interesante para empezar a forjar una reflexión que vaya en ese sentido. Y bueno, terminando siempre con una nota algo más complicada, también me pregunto hasta qué punto hay todo un aspecto de la historia del libro que es la del libro como objeto patrimonial, la que se ha escapado a nuestra sociedad, en el sentido de que si analizamos el desarrollo de las bibliotecas peruanas, tenemos la historia de una larga sucesión de tragedias que se repiten incansablemente hasta el presente, con una falta absolutamente total de respuesta por parte de las autoridades y demás. A pesar de los esfuerzos que individuos podemos intentar en ocasiones para cambiar esto, se nota que hay allí un problema que podríamos describir como estructural. Y yo creo que es ese sentido estructural del problema el que tendríamos que abordar, y creo que ese es un tema que nos lleva a otros probablemente más complejos, como son también el similar descuido con el que tratamos el patrimonio cultural en general. Y es difícil a veces partir
en el planteamiento de este tipo de preguntas porque asumimos que es poco patriótico admitir lo que es a todas luces evidente, pero me parece que es un punto de partida para una discusión que se tiene que dar y que, me temo, aún no se ha dado. Esos son los pocos comentarios que tengo por el momento, Carlos. Gracias. Y aprovecho para, me olvidé mencionar por la velocidad con que trato de moderar la mesa. Natalia es, aparte de directora del museo, es historiadora del arte y entre otras de las muchas cosas que ha hecho es esta extraordinaria exposición de José Sabogal que está ahora abierta en el Mali, de manera que quienes todavía no han tenido oportunidad de verla, de verdad los invito porque es una de las pocas ocasiones de ver una retrospectiva tan seriamente hecha de la obra de este gran pintor peruano José Sabogal. Fermín del Pino. Gracias, Carlos, por darnos la oportunidad de redigerir nuestra ponencia. Yo pensé que la materia que podía tratar en este contexto sería el reivindicar un poco el valor etnográfico de algunos libros, ligándolo a una discusión que ha habido sobre los supuestos etnocentrismos de los países civilizados sobre sus periferias, ¿no? Es decir, en este caso, el problema es si el Renacimiento, al enfocar su propio pasado como paradigmático, impedía ver otros mundos. Pero yo creo que tiene un valor, quiero decir que ese ejemplo nos permite reflexionar a un nivel mayor de compromiso. Y hablo un poco en alto de los escrúpulos de los antropólogos. Los antropólogos no nos gusta reconocer que leemos libros, sino que contactamos directamente con nuestros informantes, que somos nosotros los que damos la palabra a los demás y que naturalmente sí, escribimos, dice Clifford Geertz, pero la pregunta es, ¿y no leemos? ¿Y no leemos los escritos ajenos? ¿Acaso reconocer lo que leemos nos impide presentarnos como respetuosos de las otras culturas? Yo creo que el ejemplo de que el humanismo, paradójicamente, al crear una gramática paradigmática latina, permitió crear otras gramáticas, o al tener la convicción un cristiano que existen otras culturas, la clásica, que era también digna y que podía ser incluso aleccionadora y podía ser objeto de una utopía, yo creo que a los antropólogos nos puede dar una lección, y es, tal vez, es una ficción que vamos al campo sin prejuicios, sin querer probar, sin ninguna tesis. Yo creo que no hay otra manera de liberarse del subjetivismo que su reconocimiento. Es decir, que mostrar cuáles son nuestros intereses en un estudio, la capacidad parcial, como podemos ver, esa bola a la que nos enfrentamos, de la que siempre vemos una parte nada más. Y yo creo que el libro es un poco también esa ocasión, es asomarse a los otros mundos, pero reconociendo que como lector tenemos una posibilidad de reinterpretar, de crear. Gran parte de los productos de los creadores son en realidad digestiones de la lectura. Entonces el libro, como producto no solo escrito, sino imaginado, de un mundo ajeno, nos permite reflexionar sobre las diferentes maneras como la vida puede ser vivida, ¿no? O sea, yo no creo, concluyendo, que haya una contradicción entre la cultura escrita, entre la cultura erudita, urbana, y la cultura popular. Entre otras cosas porque el erudito no puede desligarse de su propia erudición. Lo único que puede es reducir esa erudición a un campo particular, relativo, y admitir que existen otros mundos posibles y compatibles. Por eso, resumiendo, yo creo que esta reivindicación que se nos hace en este acto del libro como objeto de cultura y como objeto material, también nos puede permitir ver que un libro en realidad es un reflejo de unas emociones,
de unas reestructuras del mundo y que por tanto detrás hay sentimientos y personas, ¿no? O sea, el libro, por tanto, no es un lugar como Borges nos ha recordado el profesor Salvatore, como Borges planteaba, como que también fuera de la biblioteca existen los mundos reales. Yo diría que si Borges no hubiera estado en una biblioteca tranquilo para contemplar el mundo, ¿habría admitido que los arrabales son un objeto de cultura? Muchas gracias. Gracias, Fermín. Y ahora el turno del profesor Tom Cummings. Bueno, tengo 2 puntos. Uno es muy general, pero tiene que ver con nuestra época, estos 10, 15 años, o 40 años, mejor dicho, y la relación entre el libro. Cuando yo hablo del libro, estoy hablando de la imprenta, en vez de un manuscrito, que es escrito por mano, porque el libro es casi recién como el descubrimiento del mundo, ¿okay? O sea, la reproducción mecánica de la palabra por Gutenberg es solamente 40 años antes del descubrimiento del mundo. Entonces, las dos cosas son casi simultáneas. Y tenemos que reconocer que cuando viene el descubrimiento de Columbus, escribe su carta y llega a Barcelona a Ferdinand. Dentro de un año ya está publicado 3 veces y está en las manos de muchos de Europa. Está en español y latín. La capacidad para divulgar la información nueva sobre un nuevo mundo es bien vinculado. Y por eso empecé ayer de hablar de la biblioteca que se formó por Fernán Colón, el hijo de Christopher. Porque la fortuna del descubrimiento del mundo, que ganó por el descubrimiento del nuevo mundo, formó la biblioteca más moderna de su época, 15,000 tomos. Eso es una biblioteca enorme y se formó dentro de 15 años. ¿Por qué? Porque fueron libros imprimidos y fue abierto a no todo Sevilla, pero muchos de los intelectuales en Sevilla para consultar. Bueno, estamos viviendo en otro mundo nuevo, en que estamos el descubrimiento ya es un poco diferente. Tiene que ver con el espacio, la luna y la vinculación entre este acto y el acto se necesitaban computación para hacerlo. La vinculación entre el uno y el otro es igual, pero nunca pensamos en los raíces de las redes de información que usamos hoy día, pero viene de este deseo. Es un poco al revés, pero es casi al mismo tiempo y abre completamente nuestra capacidad de imaginar nuestras vidas. O sea, mi abuela nació antes del carro y se murió después del descubrimiento del mundo. Se cambió completamente su mundo, nuestro mundo, y llegó hasta usar la computadora.
Y casi estamos en los dos momentos radicales de información y transformación del mundo. No del mundo físico, pero el mundo de que uno puede repensar las posibilidades. Y cuando pienso cuando me preguntaban, ¿quiere participar en este simposio? Me hizo pensar pero estamos casi en la misma transición que fue parte de la experiencia el descubrimiento del nuevo mundo y la transmisión de la información, los deseos, los temores, el cambio de la epistemología. Eso está pasando con nosotros, y los que tienen la dirección de las bibliotecas están luchando. ¿Qué va a ser el futuro de la biblioteca? ¿Qué va a ser el futuro del libro? Bueno, con este termino. Muchas gracias, Tom. Y ahora el turno de Jorge Cañizares. Ok, aló, ya. Bueno, en primer lugar, ha sido una conferencia muy rica, yo he aprendido muchísimo, y trataré de sintetizar muy rápidamente qué es lo que he aprendido. Y voy a comenzar con la charla de esta mañana de Pedro Wibovich, porque es la bisagra entre dos días. El primer día dedicado al periodo colonial y el segundo día, por excelencia, con excepción de la charla de Ramón Mujica, que debía haber sido ayer, la divide muy bien, equilibradamente, entre un periodo colonial y el periodo nacional. Y lo que Pedro Wibovich nos enseña es que la fundación de la Biblioteca Nacional en la década de 1820, se basa sobre una narrativa que es nuestra narrativa, la narrativa que está en nuestro DNA, la narrativa de la modernidad y la democracia, en donde la independencia inaugura un nuevo periodo que nos libera al fin de la ignorancia, nos libera al fin de la falta de conocimiento, de la tiranía española, y nos ofrece un nuevo periodo de conocimiento, libertad y democracia basada en este tipo de bibliotecas donde todo el mundo tiene acceso a ellas. Y esa narrativa, hemos aprendido en estos 2 días, una ficción en ambos, en lo que respecta al periodo colonial y en lo que respecta al periodo nacional. En el periodo nacional, que ha sido la historia de hoy, es una historia de fracasos, una historia de tragedias, una historia donde esa biblioteca que nos ofrece el discurso de la modernidad, el discurso de la libertad, el discurso de la ciudadanía, empieza a fallar desde al año siguiente que se inaugura, donde empiezan a hacer reclamos las personas de que los libros desaparecen, los libros no están ahí, y continúa a lo largo del siglo XIX con la historia de la pillaje de los ejércitos chilenos, y después lo que parece ser el incendio deliberado de la biblioteca en 1943, ¿no? 1943. El discurso de la modernidad y la libertad y de la Biblioteca Universal, Ricardo Salvatore nos recuerda a través de la obra de Borges, tiene sus limitaciones profundas. Pero cuando nos contaba la historia de la Biblioteca de Babel de Borges, yo la comparaba en la universalidad de Borges
con la universalidad de Acosta que Fermín del Pino nos hablaba y contrastaba las dos. Y la Biblioteca de Babel de Borges está basado en un modelo combinatorio que incluye el alfabeto latino y la coma, el punto y el espacio. Es una universalidad bastante eurocéntrica, es una universalidad mucho menos universal que la de Acosta, en donde Acosta acoge otras formas de escritura. La Biblioteca Universal de Acosta hubiera sido una biblioteca muchísimo más grande e infinita que la de Borges. De forma que el periodo colonial del primer día tiene que ser repensado profundamente y nos han dado muchos materiales para repensarlo. El caso de Fermín y su crítica a través del pensamiento de Acosta de los modelos de Miñolo, de Walter Miñolo, sobre el humanismo y el renacimiento oscuro, ¿cómo se dice otro? El lado oscuro. El lado oscuro del Renacimiento. Pero habría que hacer una revisión muchísimo más profunda del periodo colonial. Tenemos evidencia que nos ofrece Ramón, evidencia que nos ofreció Tom, la evidencia que yo mismo ofrecí sobre Guamampoma, etcétera, que nos esfuerza a repensar los modelos, por ejemplo, de la ciudad letrada de Rama, donde hay una clara división entre lo urbano, español, blanco, letrado de élite y lo indígena, negro, no urbano, iletrado, analfabeto, etc. El caso de Tom Cummins nos demuestra que desde un principio hay esta hibridización, el reconocimiento de la escritura y los alfabetos europeos por parte de las indígenas, que terminan, en el caso de un cacique peruano, termina incorporando la Santa Bula de las Cruzadas en el momento en que muere para que su alma suba al cielo. Entonces una momia inca, una momia andina que parece ser preincaica o precolonial, en la que se encuentran documentos impresos de bulas de la Santa Cruzada que le van a permitir a este individuo subir la escalera de los ángeles hasta el cielo. Y lo inverso también, momias que incluyen, momias donde los tocapus incluyen mariposas, pero también momias que tienen pedazos de escritura, libros recortados como mariposas. Es decir, desde un principio hay esta hibridización, este deseo de incorporar el libro y la escritura a lo andino y de no permitir, es decir, desde un principio no separarlas. Y eso es más o menos lo que yo trato de argumentar en el caso de Guamampoma, una sofisticación inmensa en su manejo del libro colonial que es el Antiguo Testamento. Y por último, el problema de la literalidad, ¿no? Del alfabetismo colonial. Ramón nos demuestra que esta separación que hacemos entre libro y pintura, entre alfabetismo y analfabetismo, no tiene sentido en el periodo colonial. Es una mezcla en donde la pintura y la escritura forman una sola cosa, y si es así, a todo el mundo de cierta forma es letrado. Los modelos de alfabetismo y literalidad tienen que ser repensados. Es uno de los aportes, me parece, muy importantes de la obra de Frank Salomon reciente sobre quipus en este pequeño poblado de Huarochirí, y el descubrimiento de volúmenes escritos, cientos de ellos, de comunidades indígenas que los mantienes del siglo XIX, bibliotecas sobre balances y cuentas dentro de
dentro de la comunidad en escritos alfabéticos. De forma que, por un lado, en el periodo colonial tenemos que repensar estos modelos de la ciudad letrada de forma radical y crítica, en donde el periodo colonial no implica lo que nos dicen los patriotas que fundan la Biblioteca Nacional, es decir, literalidad, analfabetismo, obscurantismo, etc. Nos han demostrado que las bibliotecas coloniales fueron mucho más exitosas que las bibliotecas nacionales, más numerosas, no destruidas, no robadas, no violadas como las bibliotecas nacionales, que a pesar de la retórica de la ciudadanía y de la libertad, han tenido fracaso tras fracaso, no solo en llegar a acumular los volúmenes de lo producido dentro de la nación y en el periodo colonial, sino fracasos en acceder al público, como es el caso de la segunda charla del día de hoy, de las primeras novelas en la región andina, la dificultad que hay a través del mercado llegar con los libros a la ciudadanía, de tal forma que los primeros impresores, editores, tienen que recurrir a la retórica de que el Estado tiene que ayudarles y subsidiar la producción de libros. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y cierro esta primera rueda, Ricardo Salvatore. Bueno, y aparte de la muchísimas biblioteca. gracias. Bueno, yo no sé si mi trabajo encaja en la concepción de historia del libro, en la medida que yo me planteo recuestionar este proceso de acumulación desigual por regiones, por países, etcétera, de los libros como materiales, como objetos, como colecciones, y partiendo de esta existencia de relaciones de comercio desigual, ambiciones imperiales, saqueos de bibliotecas y una cierta concentración, una cierta redirección de ciertos tesoros bibliográficos hacia el centro, desde donde luego se lanzan proyectos de renovación disciplinaria, creación de nuevas disciplinas, áreas de estudios que reúnen a los países que a su vez todavía están tratando de reunir colecciones nacionales para formar estas disciplinas nacionales. Hay otros países que ya los han englobado en Latin American Studies y digamos, y de ahí se lanza una propuesta más general de conocimiento que se supone superior y superadora de los saberes nacionales. Entonces yo tengo esta visión, digamos, que en los proyectos de acumulación libresca y en los proyectos de conocimiento que hay detrás de ellos, hay una cierta propensión imperial que hace que los tesoros bibliográficos vayan de un lugar a otro y que las potencias centrales están continuamente produciendo textos, información, mapas y todo tipo de producciones de imprentas sobre las periferias y sus pueblos, ¿no? Y esta democratización de la cultura a nivel regional, global, no se ha dado. Digamos, el Internet ahora se presenta como una promesa de democratización radical de aquello que yo traté de describir, digamos, entre la tensión que había, digamos, entre una biblioteca nacional incompleta y una biblioteca universal, avasalladora, digamos, que llega a coleccionar 42 millones de volúmenes, que ninguna otra biblioteca en el mundo lo tiene, como algo que refleja que el mundo, en este elemento central de comunicación que es el libro, tiene también fuertes desigualdades, ¿no? Y mi trabajo en el futuro va a seguir profundizando esta área,
puntualizando de manera muy, muy cruda, tal vez reminiscente de la vieja teoría de la dependencia, de que hay ciertos países que pueden acumular los objetos, que son los instrumentos a través de los cuales se produce una cultura nacional, y que otros están a medio camino, que se quedan en eso. Y a eso hay que agregarle la complejidad de que sí, yo creo que hay formas de conocer, formas de leer, formas de entender que son de élite y otras que son subalternas, digamos, dado que los recursos culturales no son los mismos. Algunos tienen acceso a grandes bibliotecas, otros leen solamente los periódicos y otros solo escuchan que otros le leen libros. Entonces siempre la cultura oral y la cultura escrita han estado en relación, se han interconectado, pero eso nunca ha terminado desarmando la posición superior, inferior. La subalternidad no ha sido en modo alguno revertida. Yo creo que aquí se discute algo interesante, digamos, los proyectos letrados lanzados desde centros comerciales, centros con ambiciones imperiales, las grandes colecciones, motivan una serie de respuestas y los contextos locales motivan otra serie de búsquedas y respuestas, el uno de naturaleza transnacional, el otro de naturaleza ligado a la construcción de los estados nacionales, y se preguntan ambos para qué conservar y acumular libros. Y me parece que a eso hay que agregarle la dificultad, la otra matiz de que hay una división entre órdenes subalternos y órdenes de élite o de dominación, entre los cuales median las políticas del Estado, políticas de alfabetización, políticas culturales, políticas que tratan de acercar estos dos mundos, pero que de última no se ponen de acuerdo respecto a qué es el conocimiento útil y cómo se usa el libro. A mí me parece que esta narrativa maestra, digamos, del desentendido que provocó la guerra de conquista, de este libro que no se entiende para qué sirve o qué es lo que dice, si tiene la palabra de Dios o no, continúa en la época moderna en esta relación, digamos, que la élite quiere acumular cierto saber que para su sentido común tiene un determinado valor, y que para el trabajador, la ama de casa pobre, el afrodescendiente, etcétera, es saber vano, ¿no? No útil. Y bueno, eso las tecnologías me parece que han intentado poner en juego esa brecha, pero que la cultura de masas ha puesto esta tensión en despliegue, en espectáculo, digamos, pero seguimos, digamos, teniendo los educadores siempre este problema de cómo hacemos leer y cómo hacemos gustar a estos bárbaros, entre comillas, que son nuestros alumnos. El libro, seguimos siempre en este debate de civilización y barbarie, ¿no? En altos y bajos, me parece que son ineludibles, ¿no? Bueno, gracias, Ricardo. En la medida en que todos han sido muy disciplinados y obedientes, tenemos todavía tiempo para una segunda ronda de intervenciones. En fin, empecemos con Natalia, si quieres agregar algo, todavía tenemos algo de tiempo. La verdad no tengo mucho más que añadir a lo que ya dije.
que plantea en realidad como una serie de preguntas. Mi pregunta, o sea, había una pregunta sobre el diferencial local que me parecería interesante evaluar, por ejemplo, desde el punto de vista de la discusión de Marcel Velázquez sobre la novela, que me parece que es un tema que permitiría entender las especificidades de la situación local frente a Europa y Estados Unidos y otros lugares, en el sentido de los momentos en que aparecen las novelas, los lugares donde aparecen y la forma en que se relacionan con la cultura del libro, por ejemplo, que yo creo que hay puntos donde se podría discutir. Pero, por supuesto, la pregunta se aplica no solo a ese caso, sino en términos más amplios. Por ejemplo, los modelos, en el caso de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, que Pedro discutió también, pero que evidentemente él tocó más bien la diferenciación con el periodo colonial, pero me conversó conmigo acerca de la diferenciación o la comparación con el ejemplo de la Biblioteca Nacional de Francia como una contrapartida. Todas estas preguntas las planteo un poco con la intención de ver si se puede recuperar la idea de las problemáticas que afectarían la historia del libro y la forma en que se pueden tejer, pero como problemáticas acerca de la historia del libro o una historia de la cultura impresa, ¿no? Que son dos problemáticas que me parece que son importantes e interesantes, ¿no? Gracias, Natalia. Fermín, ¿quieres agregar algo? No, hacerme eco de la necesidad de digerir la oposición supuesta entre culturas, ¿no? Es decir, tal vez aplicar aquí una lógica etnográfica a esta oposición. Todas las culturas, incluidas las orales, tienen paradigmas, tienen modelos, tienen un afán de universo global y todas tienen unas deficiencias a la hora de lograrlo. Yo creo que me hizo reflexionar las posiciones de Borges, ¿no? Porque yo usé muchas veces el cuento suyo del rigor de la ciencia, en el sentido de que ningún mapa puede en realidad aspirar a reflejar toda la realidad, pero sin embargo en Borges hay esa aspiración a tener alguna vez una biblioteca total o a que los libros representasen de verdad. O sea, es una paradoja que él se burle de la pretensión del emperador chino y sin embargo esté permanentemente queriendo, como ese niño de San Agustín que quería encerrar en una concha todo el mar, es decir, en una biblioteca todo el mundo. Yo creo que eso en realidad solo es una hipersensibilidad de un hombre culto, mostrando que nunca será completa el esfuerzo de reflejar la realidad, simplemente, ¿no? Pero yo diría, si esa es la falsedad de la cultura escrita, también lo es la cultura oral. La cultura oral nunca terminaríamos de referir un mito, siempre estaríamos como las 1001 noches queriendo que no se agotase. Es decir, yo creo que hay que, con cierta escrúpulo etnográfico, concederle que ambas son culturas que se replican. O sea, el libro no hace más que remedar romances y cada vez es más perfecto mientras mejor remeda, que no parece algo forzado sino natural, y el romance a su vez quiere presentarse como sagrado, paradigmático y algo modélico, ¿no? O sea, yo creo que el libro cumpliría su labor si no pretendiese suplir a todo lo demás, nada más. Sí, pues voy a hablar un poco de los últimos dos preguntas. Perdón, apágalo ya, no entendí. Ya. De Fermín y Natalia, dos cosas. Es que
El libro es el mismo objeto en casi toda la cultura. El libro, en el sentido que un libro imprenta, pero el libro no es la misma cosa. Y eso es la diferencia, es que en varios lugares el libro es una cosa completamente diferente. Pero hablando de los romances, eso es lo más fascinante, es que siempre pensamos que la Biblia y los libros de religión son los más importantes, pero sabemos que los conquistadores estuvieron leyendo romances. Los que pudieron leer y estaban leyendo en voz alta cuando cruzaron el mar, y los primeros cronistas usan esos como modelos para explicar cómo se sintieron. Se nota en Bernal Díaz del Castillo, habla de Amadés, y en la conquista del Perú, este primer libro sobre Perú, cuando están esperando en Cajamarca, fuera de Cajamarca, la noche antes de la batalla, hace referencia también que sentimos como Amadís. O sea, es una cultura que se comparten por medio de esos romances. Pero hay una ironía que el libro que destruye completamente esta idea es Don Quijote, y llega a Perú, casi la mitad, y un año después está en Huanta con una obra de teatro en Huanta en que aparece Don Quijote y Sancho Pancho con el Inca en una fiesta. O sea, el libro en este sentido tiene un papel bastante fuerte en el comportamiento cultural local, pero la cultura de la conquista, la idea de tener esta aventura y para ver Tenochtitlán la primera vez es como ver una cosa de Amadés. Eso es la única manera de compartir este sentimiento con el público en España, en Europa. O sea, es por medio de un libro compartido y una lectura común que se puede comunicar algo tan extraño, pero al revés, usando Cervantes para participar con el Inca, burlando la cultura. Eso es fantástico. Para mí eso es una cosa paralela que solamente viene del libro, pero al mismo tiempo el libro es una producción local, si está hecho en Perú o en México. Y para mí una de las cosas más interesantes es que hay libros publicados en náhuatl sobre la Virgen de Guadalupe, porque eso es un milagro indígena, entre comillas, mientras que no hay un libro publicado en Perú sobre un milagro indígena acá. Por eso no está publicado en quechua o aymara, porque no se necesita. Copacabana es la más cerca, pero es que, como Ramón dijo, es que Santa Rosa, la criolla, es la más importante, y por supuesto tiene que escribir la historia de Santa Rosa en castellano, no va a escribirlo en quechua y publicarlo como una historia, pero es necesario en México para probar que este milagro fue por medio de un indio Diego, y parece imprimido la historia en la lengua materna de México. Entonces, aquí se puede ver el local, y eso es una gran diferencia, y eso se nota también que hay miles y miles y miles y miles de documentos escritos en varias lenguas nativos en México,
tenemos cinco documentos que yo sepa en quechua o aymara o cualquier otra lengua. Sí tenemos esta frase en Andoaías, en Puquín y aymara, pero eso es nada en comparación de la divulgación de la escritura tomada por los indígenas en México en comparación de Perú. O sea, eso tiene que ver cuando hablas de local. Eso se nota, es una diferencia radical. Gracias, Tom. Jorge, ¿quieres agregar algo? Lo único que añadiría yo es que en el caso del Perú, el trabajo de José Carlos de la Puente es muy ilustrativo sobre las culturas de escritura en los sectores indígenas, del cual Guamampome es un ejemplo, de la vitalidad de esa cultura legal que incorpora la escritura, de individuos que están permanentemente moviéndose de comunidades muy distantes a sitios donde las audiencias se encuentran, en este caso Lima, donde tienen casas donde muchos de estos caciques llegan y donde muchos caciques se conocen y empiezan a gestar conocimiento que va más allá del pueblo, interétnico. Caciques de Trujillo, caciques de Cajamarca se comunican con caciques de Cusco o Huamanga en Lima, y con caciques de Tlaxcala que también viven en Lima o que viven en México. Y es más, estos sistemas de comunicación se expanden y llegan a Madrid. Es la tesis doctoral de José Carlos de la Puente sobre este ir y venir transatlántico de caciques indígenas. Es decir, yo tendría mucho cuidado en ascribir a lo indígena o lo andino como oral en los Andes, cuando en realidad hay una cultura legal escrita muy, muy rica, en español, por supuesto, en castellano. Pero eso es la diferencia. Ese es español. Yo no dije que no escriben, pero escriben en español y no escriben en quechua ni aymara. Sí, de vez en cuando, pero las cartas entre los maya en maya, las cartas entre los aztecas en náhuatl, o sea, hay una diferencia radical en el uso, no de escritura, pero de idioma. Remite a un territorio donde todos estos órdenes se confunden o se tocan, digamos, los problemas de infinitud de las colecciones aparecen confundidos con el problema de la infinitud de las posibilidades interpretativas de la literatura o las posibilidades de su circulación o su reproducción física en libros parecidos o similares, digamos. Esta cuestión de espacializar el problema del conocimiento, de la literatura, de las lenguas diversas, es muy sugerente para pensar estas cuestiones en un mundo en que, las grandes compañías, digamos, que están pensando el mundo de la transmisión de conocimiento a Internet están tratando de cumplir la promesa Foucaultiana de la muerte del autor, digamos, de una forma radical, pensando en sistemas totalmente digitalizados y policéntricos
de clases grabadas y otras formas de transmisión de la educación que ya no estarían para nada basadas en el libro, y bueno, en ese sentido tratar también de pensar cuál va a ser nuestra posición en base a estos proyectos inconclusos y problemáticos de coleccionar y nuestro posicionamiento, digamos, ante el destinar recursos públicos a proseguir esos proyectos de colección o de alguna forma democratizarlos o usar las nuevas tecnologías para inventar formas más democráticas e inclusivas de conocimiento, pero sabiendo que Borges nos recuerda estas dificultades que hay, que plantea la lectura, la interpretación, la dificultad de los idiomas y bueno, las promesas de la democratización de los saberes está siempre en tensión con la naturaleza unilingual o bilingüal de las poblaciones existentes y de minorías que son multilingüales y que se promueven sus saberes con cierta autoridad por el conocimiento, digamos, por representar el conocimiento, un conocimiento de cierta base universal. No sé si tiene algún sentido. Bueno, pues con esto cerramos esta mesa redonda final. Quiero agradecer a mis colegas aquí en la mesa. Los invito a ustedes a saludarlos con un aplauso para despedirlos, pero espero que no se muevan todavía de aquí. Y solamente para cerrar el evento quiero invitar a Ramón Mujica para que a nombre de la Biblioteca Nacional dé oficialmente por clausurado este evento sobre la cultura del libro. Bueno, ante todo agradecerles a cada uno por su presencia en este evento. Conforme iban hablando mis colegas, intentaba recrear todos los debates que han sido discutidos en estas 2 largas jornadas, desde la conferencia inaugural de Tom, que inició el simposio con una charla magistral, cuando nos contó cómo el libro era un testimonio de una cultura sagrada que al llegar al Perú puso, como diría Guamán Poma, el mundo al revés. Luego las reflexiones de Fermín sobre la mirada sintética y casi antropológica del padre Acosta, que nos da en realidad la posibilidad de buscar miradas más centradas sobre la agenda universalista de la monarquía española, que no siempre era eurocentrista al punto de negar los aportes de otras civilizaciones. Y de hecho, el vínculo difícil pero creativo entre Guamán Poma y Murúa, descrito por Juan Ocio, demuestra que si bien este diálogo intercultural era difícil, también era posible. Al final, Guamán Poma utiliza la propia tradición cristiana, incluso el providencialismo apocalíptico bíblico, como retórica profética para convertirse en un consejero de príncipes. Y ese fue un poco el tenor de la conferencia de Jorge Cañizares, cuando demuestra cómo Guamán Poma utiliza el tema de las edades del mundo para reflexionar sobre el futuro profético del pueblo indígena. Después, muy interesante, la conferencia de Mauricio Novoa,
en la que resalta la vigencia de un pensamiento jurídico medieval renacentista en pleno virreinato. En realidad se trata de un fenómeno que se observa también en otros aspectos de la cultura virreinal, como es su piedad religiosa, que fue retomada por la Contrarreforma española. Y un poco de ahí viene también este elemento de la cultura barroca, en donde la cultura escrita y la cultura visual al final terminan siendo como dos flores mellizas que nacen de un mismo tallo, o como quizás dos lenguajes distintos con una misma gramática, como argumenté por la mañana. De hecho, la conferencia de Pedro Gibovich sobre la Fundación por San Martín de la Biblioteca Nacional, efectivamente esta institución inauguró en la década de los años 20, de 1820, una nueva visión secular del conocimiento y de la biblioteca pública, que se fortalecerá durante todo el siglo XIX, como también lo señaló Marcel Velázquez, con las famosas novelas que son difundidas, cosa que yo no sabía, a través de los diarios, ¿no? como El Comercio. Luego el relato de Carlos Aguirre sobre la quema de la Biblioteca Nacional me ha parecido absolutamente estremecedor, sobre todo porque pese a los informes exhaustivos que se hicieron en 1943 y los años siguientes, las investigaciones quedaron inconclusas, lo cual nos dice mucho sobre la administración pública en el Perú, desgraciadamente. Pero claro, en este contexto, la evocación a Borges de Ricardo Salvatore ha sido una conferencia de aire fresco, y me ha parecido fundamental, pues casi desde una mirada literaria nos remite a nuestras propias mitologías contemporáneas sobre el mítico libro total del cual hablaba Borges. Aún trato de entender qué significa que 3 directores de la Biblioteca Nacional de Argentina fuesen ciegos, como el propio Borges lo cuenta en uno de sus ensayos. Este hecho me llena de admiración y de confusión, y espero que no sea premonitorio. En todo caso, Borges sin duda ayudó a consolidar la gran narrativa del libro histórico como literatura y ficción. Recuerden ustedes que él quería insertar al misterio de la Santísima Trinidad dentro de su libro sobre los seres imaginarios. Y sin duda, al final del día, como lo hemos visto en nuestra exhibición sobre joyas de papel, sí existen políticas de la representación que se aplican no solamente a los libros, sino también a los grabados incluidos en ellos. Toda ideología presupone y tiene su propia iconografía. Y la historia del libro en el Perú es también el registro de imaginarios gráficos cambiantes y encontrados. Y de hecho, si uno estudia la historia del libro en el Perú, uno se encontrará que hay un diálogo tremendo entre la literatura americanista, criolla, indígena o mestiza y la literatura y la historiografía europea. Sea como fuere, somos un país multiétnico y multilingüístico, y el diálogo entre la cultura oral y la cultura escrita se mantiene plenamente vigente. Y creo que muchas de las preguntas históricas que nos hemos planteado en estos 2 días y sobre todo ahora en esta mesa de debate, ustedes verán cómo el libro, siendo un vehículo de conocimiento cultural, mantiene dentro de nuestros contextos sociales y culturales, tanto en la sierra como en la selva, su plena vigencia. Lo que se dice sobre el libro en el virreinato peruano también se aplica a lo que podemos decir del libro hoy en día en muchas comunidades andinas. En todo caso, con estas últimas palabras, doy por clausurado este evento y les agradezco a cada uno de ustedes su participación y su paciencia. Muchas gracias.